En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo segundo. El segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. Y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estemos estudiando. Hoy estamos en el metro 360 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 17 números al estudio del tema que tiene como título El nombre del Señor es santo. Vamos a profundizar en el número 2143. Número 2143 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Esto es un número precioso que nos presenta el Catecismo, queridos amigos, ahora a las postrimerías de la Navidad. Bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Toda una misión, ¿no? Es unas, digamos, tres enormes verdades que se expresan en este número del catecismo de una forma demasiado bella, ¿no? Fijémonos cómo comienza este número diciendo, entre todas las palabras de la revelación hay una, singular, que es la revelación de su nombre. Dios nos revela muchas cosas, ¿no? Nos revela los hechos de salvación, nos revela la creación, que forma parte del inicio de la historia de la salvación. Lo ha llevado a cabo a través de los profetas, a través del pueblo de Israel, y llega el momento cumbre, ¿no? Nos habla de la redención y de la santificación en su Hijo. Además, no solo nos está revelando los hechos, los acontecimientos salvíficos, también nos habla y nos revela los mandamientos. Ese cómo espera Dios que vivamos coherentemente en la condición de seguidores de Yahvé. Cómo Él espera que nosotros vivamos la vida. También se nos revela por su misericordia. Y nos revela en esa misericordia el más allá. ¿Cuál es la heredad de la vida eterna? ¿Para qué es lo que Dios nos ha creado? Para salvarnos. Yo voy a prepararles un lugar. Todo eso que decía Jesús. Dios nos revela por su misericordia el más allá. Aunque es verdad que la revelación de Dios es muy sobria, Dios no usa shows para, para que sea aplaudido. La revelación es muy sobria.
Muchas personas tienen incluso el problema con esta sobriedad de Dios, porque les gustaría que la revelación fuera una cosa así mucho más detallada, ¿no? Que tuviera más curiosidades. Y aquí viene el problema que tenemos en la revelación de los santos evangelios. Gente que va buscando qué más cosas podríamos, qué más cosas, ¿no? Los evangelios apócrifos que nos cuentan cosas como lo que hacía Jesús cuando iba a la escuela, etcétera, etcétera. Hay gente que le encanta estar buscando eh, cosas más allá que vengan a suplir unas curiosidades. Pero la revelación no es así. La revelación es sobria, pero al mismo tiempo la revelación es completa. Nos dice lo necesario, no más, pero tampoco menos. Es algo muy bello. Entre todas las cosas que Dios revela, no más, no menos, lo que el hombre necesita, hay una que es muy importante y que quizás a nosotros nos parece una nimiedad, ¿no? Una pequeñez. Dios revela su nombre. Porque quizás pensamos que lo importante es eh, el qué, no el cómo se llama. Dios revela su nombre. Esta es la particularidad. El nombre es muy importante. Lastimosamente en nuestra cultura hemos entrado en este mundo de la practicidad y podemos llegar a proyectar hasta en Dios nuestro sentido utilitario y nos quedamos sin fondo. Es una sociedad que no tiene fondo. Y ante Dios no podemos ser utilitaristas, tenemos que dejar que Él nos hable, que nos haga entender qué es lo principal. Que nosotros no podemos juzgar la revelación de Dios desde nuestras categorías humanas practicistas. Dios nos revela su nombre y de una manera singular se lo revela a Moisés en el episodio de la zarza ardiente, ahí en la mitad del desierto. Yo soy el que soy, Yahvé. A Dios no le puso el nombre nadie. Esto es muy interesante. Es Él el que tiene el ser por sí mismo. Yo soy el que soy, Yahvé. Ponerle el nombre a otro es tener alguna autoridad sobre él. Fíjense qué tan interesante. Dios a nosotros los padres nos dio la autoridad sobre nuestros hijos y por eso le ponemos el nombre. El nombre me da, tener la capacidad de ponerle el nombre me da autoridad sobre o la otra cosa. Fíjense, en los animales, hoy día que están tan famosos los animales que hasta los queremos humanizar, usted le pone un nombre a su perro. El perro no se puede poner un nombre. Y usted cuando le pone ese nombre lo va domesticando. Su autoridad se impone sobre él en el nombre. Y el perro llega a entender su nombre y le hace caso cuando usted lo llama. Eso es tener autoridad. Igual nuestros hijos. El bebé no se puede poner un nombre a sí mismo. Tú le pones el nombre. Tú tienes autoridad sobre él y cuando le llamas por su nombre, él te mira, él te obedece. Tanto es así que en nuestra misma fonética, en nuestros mismos tonos, cuando nosotros le pronunciamos el nombre a alguien con un tono fuerte, ya uno sabe que lo van a regañar. Cuando tú le llamas con su nombre, con un tono suave, tú dices, bueno, me está llamando mi mamá. Aquellos que tenemos algún tipo de nombre que nos lo reducían, ¿no? Si mi mamá me llamaba Leo,
pues yo sabía que estaba tranquila, pero si mi mamá decía Leonardo, ay Dios mío, corre. El nombre, poner el nombre te da autoridad. De hecho, Yahvé le dio una autoridad a Adán y a Eva para que pusieran el nombre a los animales en el paraíso, ese llamado Edén, ahí. Pero a Dios nadie le pone el nombre. Es un signo de majestad de Dios. El hombre puede poner el nombre a toda la creación, pero a Dios no le puede poner el nombre. Qué tan interesante esto, fíjense. El hombre puede negar que Dios existe, como el amigo este que me escribió en estos días, ¿no? Que era ateo. Él puede negar que Dios existe, pero no le puede poner nombre. Y nosotros, con una actitud de humildad, solamente nos podemos acercar a Él a escuchar cómo se llama. Yo soy el que soy, Yahvé tu Dios. Una cosa muy bella. Luego dice el catecismo, Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. Y aquí no se trata de revelar una serie de hechos y de acontecimientos, no. Dios está hablando de sí mismo, de su misterio personal. Es una parte de la revelación que se refiere a la intimidad, a lo que es confidencial. Dios nos habla de sí mismo, de esas cosas que solamente una persona puede saber. Dios nos habla de sí mismo y me lo dice a mí. Fijémonos cómo lo hace de una manera maravillosa, ¿no? En muchos pasajes del Evangelio no lo vamos encontrando. Cuando dice Jesús, este es el mandamiento mío, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Eso es una revelación confidencial, el mandamiento mío. O cuando Jesús dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso es algo muy confidencial. O cuando dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Imagínate tú, todos estos sectarios que viven insultando a la Santísima Virgen, ¿no? Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Te imaginas a los que insultan a la Santísima Virgen María cómo les va a ir en el juicio? Cuando Jesús les pregunta, vosotros decíais que erais mis amigos y estaban insultando a mi madre todo el tiempo. Ustedes no estaban haciendo lo que yo les mandé. Yo no les mandé a insultar a María. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. O cuando Jesús dijo, ¿no? No os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Qué intimidad de Jesús con nosotros, ¿no? Y esa es la clave para entender la importancia de que Dios revele su nombre, se hace íntimo a nosotros. A un siervo se le pueden decir muchas cosas, incluso algunas cosas de confianza, pero es un siervo, no es mi hijo, no es mi hermano, no es mi amigo, es el siervo. La intimidad plena no se le descubre a un siervo, se descubre al íntimo. En una ocasión estaba leyendo la vida extraordinaria de ese cardenal que se llamaba Van Tuan, el cardenal Van Tuan de Vietnam. Ese es un cardenal que estuvo preso 13 años en Vietnam del Norte, en la cárcel, totalmente aislado de todo. Él cuenta que los 13 años que estuvo en cautiverio, 9 años de esos 13 estuvo en total aislamiento, metido en una celdita
Total aislamiento, 9 años. Y dice que en esos 9 años Dios le quiso revelar y darle a entender que hasta ese momento él había estado ocupado en muchas cosas. Pero ahora en la prisión, Dios quería que se ocupara solamente de estar con él. Tú ocúpate de mí, que yo me ocuparé de tus cosas. Dice el cardenal Tuan, en la cárcel entendí que Dios me pedía que yo entendiera el misterio de la intimidad con él. Y eso me tardó 9 años en el total aislamiento. Qué manera de ver la cárcel, ¿no? Y la persecución. Y pongo este ejemplo para resaltar que toda la revelación, lo más íntimo, lo más personal de Dios, es que Él nos ha revelado cómo se llama, su intimidad, que Dios es alguien, que es alguien personal, con el que estoy llamado a tener una relación de tú a tú. No es el Dios musulmán lejano, es el cercano y más íntimo a mí que yo mismo. ¿Por qué podemos nosotros estar volcados a hacer un montón de cosas por Dios? De hecho, los que trabajamos alrededor de las cosas de Dios, podemos caer en ese error de hacer muchas cosas por Dios y olvidarnos de Dios, de que tenemos que tener una relación personal con Él. Por eso hacen esto, hacen lo otro, se meten aquí, retiro va, retiro viene, encuentro esto y lo otro, los señores sacerdotes, los señores obispos, ¿no? Celebre aquí, celebre allá, y se les olvida que debemos tener una relación personal con Él. Hacemos muchas cosas por Él, pero se nos olvida hablar con Él. Y ahí vienen las crisis, y ahí vienen los rompimientos, y ahí vienen las faltas y las caídas, porque nos hemos olvidado de tener y cultivar en nuestra vida una relación personal con el Señor, que Él me quiere como tú a tú, que Él es alguien, alguien personal, íntimo a mí. Corremos el riesgo de tratar a Dios como si se tratara de algo muy ético, de unos valores y no de una persona. Ese es el riesgo. Por eso, queridos amigos, recordemos siempre, Dios nos revela su nombre para que el hombre entienda que lo principal no son las cosas de Dios, sino Dios mismo. Por eso esta Navidad vamos a poner a ese niño Jesús en ese Belén, porque Él es el más íntimo a mí. Imagínate tú, tengo la oportunidad de entrar en la cueva de Belén, ahí, a poner ese niño en mi pesebre. Eso solo lo puedes hacer tú. Qué regalo tan bonito. Me pongo a pensar en todas esas familias que no hacen un pesebre. ¿Qué están celebrando? Si no son capaces de poner el niño en el pesebre, ¿qué están celebrando? ¿De qué están jugando? Y regalos van y regalos vienen, pero ¿qué están jugando? ¿Qué mímica es esa? Y fiesta va y fiesta viene. ¿Qué mímica están haciendo de su vida? Si Dios les ha revelado su nombre, se les ha revelado íntimamente y no lo tienen ahí. Qué privilegio tenemos, ¿no? Ayer me impresionó tanto una familia que se me acerca y me dice, una familia de migrantes que llegó hace muy poco, y me dice la mamá, estoy un poco triste porque no tengo con qué comprar un pesebre y necesito hacer mi pesebre en mi casa. Me quedé frío, ¿no? No tengo con qué comprar un pesebre, pero quiero hacer mi pesebre. Yo quiero llevar a Jesús
acostarlo en mi pesebre, en esa intimidad que Él me propone, porque es un privilegio yo poderlo hacer. Dios que se me revela en mi intimidad, imagínate. Luego el catecismo, aquí en este punto, nos remite a un número que ya estudiamos en la primera parte del catecismo, el número 203 que dice: Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Es un número precioso que cuando lo leímos por allá, imagínate tú, el número 203, apenas estábamos empezando el estudio de nuestro catecismo, quizás escuchamos este nombre, este número y no le hicimos gran alarde, pero aquí mira el sentido que toma. Dios tiene un nombre, no es una fuerza, Dios no es una energía. Dice aquí, no es una fuerza anónima, Dios no es una energía, no es una pirámide. Dios tiene un nombre concreto. Yo soy el que soy, Yahvé tu Dios. Y te comunico mi nombre para darme a conocer. Cosa bellísima, ¿no? Y dice, también el nombre es sentido de vocación de una persona. Por eso el ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, Salvador. Es la vocación y el sentido de la existencia de Jesús. Salvador. ¿Te imaginas el peso que tiene ese nombre? Bellísimo. Este que viene a nacer ahí será vuestro Salvador. Eso es lo que el ángel le dijo. Por eso, queridos amigos, para hablar con Dios, no es necesario nosotros tener una carta de recomendación. Porque es que Dios me dijo, yo te he dicho mi nombre, para que podamos tener una relación de intimidad tú y yo. Algo bastante serio. Y ese nombre, dice el catecismo, es santo. Por eso el hombre no puede usarlo mal. No puede usar mal el nombre de Dios. Porque lo que tenemos es muchas veces esa tendencia a manipular el nombre de Dios. Que se use el nombre de Dios a la conveniencia de cada uno. Y uno puede llegar a utilizarlo, como hay veces utilizamos a las personas. ¿Cómo se puede utilizar a una persona? Por ejemplo, cuando alguien tiene celos o cuando alguien recela de otra persona. Y en vez de hablarle directamente y decirle qué es lo que tiene contra él, se lo dice a otro y se lo dice a otro y usa a otras personas como mensajeros. Y lo fuerte es que esto lo podemos hacer de una manera inconsciente, manipular a otras personas sin caer en cuenta. Eso es lo que ocurre en las relaciones entre personas. Y eso también puede ocurrir en mi relación con el nombre de Dios. Usar mal el nombre de Dios. Y esto no se refiere estrictamente a que sea, por ejemplo, por medio de la blasfemia. Usar el nombre de Dios es intentar recurrir a su autoridad para confirmar mis caprichos. Eso sí estaría mal. Esa famosa expresión que tenían en la lengua latina, Deus vult, Dios lo quiere. Por supuesto que el hombre puede hacer grandes acciones con la conciencia que si Dios me lo pide, yo lo haré. Claro que sí puede.
Tantos misioneros, por ejemplo, que han acometido obras de evangelización enormes, preciosas, como nuestro santo de hoy, ¿no? Arriesgando su vida, abriendo con machete en mano, aquí, en esta tierra de misión, en el trabajo con los inmigrantes. No ha sido fácil y se hace Deus vult, porque Dios lo quiere. Y se hace en conciencia de que Dios lo quiere. Pero también existen riesgos de que ese Dios lo quiere se pueda usar para hacer cosas para mí, para salirme con la mía. Por ejemplo, en la historia de la iglesia, en el tiempo de las cruzadas, aunque las cruzadas comenzaron con una intención noble, ir a rescatar los lugares santos de las manos de los invasores musulmanes, esa idea que al inicio fue buena, Deus vult, Dios la quería, decían los cruzados, al final, en las 9 cruzadas, a partir de la tercera se desvió. Y eso los llevó desviadamente a cruzar límites donde se usaba el nombre de Dios para justificar codicias, conquistas, saqueos, poder humano, etcétera, etcétera. Por eso, invocar a Dios hay que hacerlo con mucha humildad, sin usar su nombre, sin abusar de su amistad. Ser ante Dios siempre mendigos. Y por eso es importante, queridos amigos, siempre preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Para que yo no abuse de tu nombre. Luego, el catecismo ya al final va a decir, lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. Y nos propone el texto de Zacarías 2, 14, 17. Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día, serán para mí un pueblo, y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Yahvé me ha enviado a ti. Paseará Yahvé a Judá, porción suya en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Silencio toda carne delante de Yahvé, porque él se despierta de su santa morada. Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti. Esto lo deberían de leer todos los enemigos de María. Es una imagen poética preciosa que nos habla del silencio amoroso, que no se puede hablar demasiado ante Dios, y mucho menos pretendiendo poner a Dios a mi servicio, y menos poner a Dios a mi servicio en contra de otros. Ante Dios nosotros, silencio amoroso, presentarle las cosas, ponérselas en sus manos, pero nuestra actitud, silencio amoroso, con plena humildad. Es una enseñanza muy hermosa para empezar a ponerla en práctica. Silencio amoroso. Y en ese silencio amoroso, Dios nos va enseñando cómo adorarle, cómo adorarle, cómo conocer mejor su nombre. Fíjense que Fray Luis de León es escritor por allá del siglo de oro español. Él escribió un texto que se titulaba De los nombres de Cristo.
Y él daba los nombres de Cristo: el león de Judá, el cordero, puerta y camino, pastor, sacerdote, la vid, el rey de Dios, príncipe de la paz. Una cosa bellísima, ¿no? De los nombres de Cristo, para que lo lean por ahí en sus tiempos libres. Tantos santos que han muerto pronunciando en sus labios el nombre de Jesús. ¡Viva Cristo Rey! Y ojalá nuestra última palabra sea el nombre de Jesús. Incluso a muchos de nosotros se nos han dicho y nos han enseñado a morir con ese nombre en mis labios. Dice la Sagrada Escritura: no hay otro nombre en el que seamos salvos. Jesús. Solamente en el nombre de Jesús nos podemos salvar, porque su nombre expresa su misión. Él es el Salvador. Y concluye este número del catecismo diciendo: no lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. ¡Qué tarea! De Dios es mejor callarse si no es para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Por eso no te atrevas a negarlo. Por eso ser ateo no es negocio. El amigo que me escribía el otro día y me decía: felizmente ateo. No, no digas eso. ¿Cómo se te va a ocurrir que tu felicidad está en la negación de tu Creador? Eso es soberbia absoluta. Ojalá que me esté escuchando. Eso es soberbia absoluta. Felizmente ateo, felizmente negando a Dios. De Dios es mejor callar, si no es para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Y en esto, ¿sabe quién nos enseña? ¿Quién es el mejor profesor de esta bendición, alabanza y glorificación de Dios? La escuela son los salmos. Los salmos son la escuela de alabanza, de bendición y de glorificación de Dios. Es una escuela donde aprendemos a dirigirnos a Dios. Bellísimo. Salmo 96, ¿no? Rendida Yahvé la gloria de su nombre, postraos ante Yahvé en esplendor sagrado. Canta a Yahvé un canto nuevo, canta a Yahvé toda la tierra, canta a Yahvé su nombre bendecid. Anunciad su salvación día tras día, cantad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. O el Salmo 113, ¿no? Aleluya. Alabad servidores de Yahvé. Alabad el nombre de Yahvé. Bendito sea el nombre de Yahvé desde ahora y por siempre. Los salmos, la escuela. Y son 150 como para que tengamos demasiados. Así que tenemos hoy, el catecismo nos regala una tremenda tarea. Acerquémonos a la escuela de alabanza, de bendición y de glorificación de Dios, que son los salmos. Cuando se dice alabar el nombre de Yahvé, alabar a Yahvé en la intimidad que tenemos con Él, en la relación personal que tenemos con Él. ¿Qué misión, pues, tan hermosa, queridos amigos, nos deja el catecismo en el día de hoy? Hablar de Dios es mejor callar si no es para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Ese Yahvé al que alabamos no es ningún desconocido para mí. Él me ha dado su nombre porque me ama personalmente.